7 de la mañana, 15 minutos. El gremio más numeroso en el país en términos de afiliados es FENALCO, y la historia de FENALCO es una historia en la que hemos visto una agremiación que se pone la camiseta de sus afiliados, que lucha por los comerciantes, que defiende los intereses de los comerciantes, con presencia, profesor Quijano, en todo el país, con presencia en todas las regionales, con una base de afiliados que además es muy interesante porque va desde el pequeño tendero hasta el más grande empresario de las grandes superficies, un gremio que ha sido propositivo, un gremio que cuando ha tenido que darse pelas por el bien del país se las da, un gremio vigoroso, un gremio muy bonito y muy activo. La palabra, don Juan, es capilar. ¿Por qué razón? Porque si usted quiere saber realmente qué está pasando en la economía colombiana, usted tiene que acudir siempre a los comerciantes para saber cómo les va y cómo está la economía colombiana, porque obviamente abarca, casi son 350.000 tiendas de barrio, don Juan, que están vinculadas en alguna actividad de formación, obviamente de agremiación a FENALCO. Y es un gremio sólido, es un gremio pujante. Saludamos a esta hora al presidente del gremio, el doctor Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Juan. Un saludo para usted, para Fernando, para William, para todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes de la FM. El gremio tiene una tradición de estudios económicos, tiene una gente muy seria, un presidente y unos vicepresidentes que hacen su tarea, y cuando tienen que expresar reparos frente a alguna iniciativa, pues los expresan. Para eso es la democracia, para eso es la vida gremial, tanto que la Constitución los protege. Yo quiero empezar esta conversación con el doctor Cabal, solidarizándome con FENALCO, solidarizándome por los ataques que ha recibido, por las descalificaciones que ha recibido, que ni siquiera las quiero repetir. Doctor Cabal, ¿cómo reciben ustedes ese bombardeo de descalificaciones de los cuales han sido objeto? Bueno, Juan, muchas gracias por sus palabras de introducción. Igual a Fernando, de verdad que sí, este gremio es un gremio de 80 años que ha venido construyendo historia con el país, en las buenas y en las malas, y obviamente siempre al lado de los comerciantes, de los empresarios y de la democracia colombiana. Y bueno, sí, hemos recibido descalificaciones porque pues en este régimen actual de Petro se volvió prácticamente prohibido poder disentir y poder expresar opiniones democráticas en virtud de lo que decide y hace. Y en el día de ayer manifestamos nuestra desaprobación a la convocatoria de un paro nacional, precisamente para presionar indebidamente al Congreso con el trámite de las reformas y obviamente para tratar de sacar nuevamente la consulta popular. Y eso pues fue motivo para recibir toda clase de improperios, de injurias, de calumnias, obviamente de insultos, que rechazamos enérgicamente y que por supuesto pues dejan con un sabor muy amargo de lo que está pasando en Colombia, porque un día se insultan los congresistas, otro día los gremios, otro día los dirigentes gremiales, otro día los empresarios, otro día cualquier persona que se exprese de una manera distinta. Entonces fue muy lamentable, pero nosotros seguimos adelante y eso no nos va a amedrentar ni a callar en nuestras opiniones frente a la opinión pública. Ahora, doctor Cabal, con los buenos días, es que las denuncias son muy graves, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, el señalamiento que hace el presidente Gustavo Petro. Señalar a FENALCO de que encubre el paramilitarismo y crímenes de guerra y a los contrabandistas. ¿Qué explicación se le puede dar a eso y de qué manera va a proceder FENALCO si es que cabe de pronto algún tipo de acción por esas afirmaciones del presidente? Es que, William, muchas gracias por su saludo. Ante un nivel de calumnia, de falsedad, de injuria, pues no hay que dar explicaciones, simplemente está actuando bajo el resentimiento, bajo el odio de la lucha de clases, todo lo que él ha promovido durante estos 3 años y que ya nos tiene tan acostumbrados que a la gente se le volvió paisaje y que, por supuesto,
merecen todo tipo de rechazo y estamos analizando pues las medidas pertinentes porque pues además ha colocado en riesgo la vida de empresarios funcionarios de nuestro gremio. Entonces esto es un tema muy delicado y que por supuesto cualquier cosa desde ahora que pudiera pasar responsabilizamos directamente al presidente por lo que pudiera ocurrir. Y estaremos estudiando qué hacer frente a la situación porque es muy delicado lo que ha dicho y lo que ha dicho no solamente ahora, lo que ha venido diciendo desde hace muchos meses atrás que decidió irrumpir contra Fenalco y contra otros gremios. Doctor Cabal, explíqueme esta frase del señor presidente de la República. Ninguna corrupción de los empleados de este gobierno, los cuales se van por decisión mía, comillas, es similar a los de los directivos de Fenalco que bombardearon niños y civiles inocentes. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién de Fenalco bombardea niños? Bueno, primero, cuando él habla que ninguna corrupción es similar, está aceptando que hay corrupción. Y nosotros hemos dicho que hay corrupción no solamente en el gobierno, sino en algunos congresistas del pacto histórico, como se evidencia todos los días con un escándalo distinto. Y cuando él se refiere a bombardear niños, es un viejo resentimiento que tiene con el expresidente Guillermo Botero, que cumpliendo sus funciones de ministro de Estado, él considera que actuó de una u otra manera, también de una forma falsa y faltando a la verdad. Entonces, ese es un tema de este presidente. Esta es una frase para el doctor Guillermo. Es que no, la verdad que uno no entiende como ciudadano de dónde sale una acusación que Fenalco bombardea niños. Cuando era ministro de la Defensa, por Dios. Pero ya se había retirado de Fenalco. Pero además tampoco bombardean niños. Bueno, todo esto. Pero tampoco es cierto esa afirmación, es una falsedad. Pero él no ha podido con eso, desde hace 3 años viene repitiendo y pues todos conocemos la pulcritud y la honorabilidad del doctor Guillermo Botero, o sea que eso es un tema que también así es. Falta la verdad totalmente. Hago eco de esas palabras sobre Guillermo Botero. Doctor Cabal, le pregunto por el último párrafo que me parece, y lo digo observando lo que ha ocurrido en Venezuela, incluso lo que ocurrió aquí en otra época, en otro gobierno, cuando a un gobierno no le gusta un gremio y no logra doblegarlo y no logra arrodillarlo, entonces trata de crear un gremio paralelo para tratar de darle una representatividad distinta. Veo que el último párrafo dice: ojalá los verdaderos comerciantes de Colombia construyan su gremio. Sí, yo no sé a quién se refiere a los verdaderos comerciantes de Colombia cuando, como decía Fernando, este gremio tiene una capilaridad que representa al comercio organizado del país con más de 18.000 afiliados, 320.000 tiendas de barrio registradas. Y obviamente eso, de alguna manera, tratan de desconocerlo, pero pues la realidad se impone. Han tratado de formar gremios de tenderos, de descalificar a Fenalco por su apoyo de más de 34 años a los tenderos del país. Pero bueno, eso es parte del estilo, de este estilo perverso que tiene este gobierno en el que estamos todavía. 7:24. Profesor Fernando Quijano, vamos al paro de mañana. Doctor Cabal, cuando uno empieza a hacerle la matemática a cuánto cuesta un día de paro, usted se acerca dando una cifra en semanas pasadas. Usted habla de que un día de la economía le cuesta alrededor de $1.000 millones, lo que quiere decir más o menos como unos 4,5 billones de pesos. Coincide con el dato que da Fedesarrollo, que en el 2021, en la época que había temporada de paros, cuando el gobierno estaba en la oposición, hablaba de unos 3,8, 4,2 billones de pesos.
Ahora, todos los días son distintos, pues, digamos en un año, pero una jornada de paro más o menos destruye unos 200.000 millones. ¿Cómo son las cuentas que usted hace con su departamento económico sobre el impacto de esta jornada de paro convocada por el mismo gobierno para esta semana? Fernando, muchas gracias por esa aclaración, porque es que esto la gente lo ha visto solamente desde la óptica política, pero no lo ha visto de las implicaciones de la óptica económica. Convocar un paro en plena jornada semanal laboral, como es un miércoles y un jueves, es una demostración precisamente del gobierno de no interesarle la suerte de la economía y de la gente y de los ciudadanos y el trabajo y la movilización del transporte, etcétera, etcétera. Y esas implicaciones económicas se dan por el hecho no solamente de que se deje de trabajar en algunos sectores, sino también por el hecho que ante el temor del caos y el vandalismo, pues no se abren las puertas de las empresas o no se va a trabajar directamente en las industrias. Es decir, tiene una implicación muy grande que nosotros hemos calculado el efecto parcial, no total, porque pues sabemos que estos paros también tienen cierta parcialidad, en aproximadamente unos 278.000 millones de pesos diarios, que es muy parecida a la cifra que usted dice y que dice Fedesarrollo. Y obviamente esto es un costo enorme para el país, que ¿quién lo va a pagar? Pues sabemos que del bolsillo de los colombianos. Del bolsillo de los colombianos. Doctor Cabal, ¿cuántos afiliados tiene FENALCO? 18.000 afiliados formales e indirectos. Con cuota y 320.000 tenderos registrados y asociados a todos nuestros programas. Claro, estamos hablando de que más o menos 500.000 de comerciantes, de comerciantes. ¿Hay alguna regional que haya dicho abiertamente que quiere apoyar el paro de mañana? ¿O cuál es la reacción que van a tener? ¿De qué manera van a actuar los comerciantes en el país afiliados a FENALCO? William, muy importante, porque pues desde luego que no solamente no hay ninguna, sino que hay una grandísima preocupación, y aunque duela a muchos escuchar lo que voy a decir, son los panaderos, los tenderos, los propietarios de las cafeterías de los barrios, de las vías por donde hacen las marchas, los que más se han acercado preocupados por la realización pues de este paro y sus implicaciones. O sea que aquí realmente lo que estamos viendo es pues un rechazo de la gente que trabaja, que con su esfuerzo abre sus puertas para atender a la gente, y aquí no hay ningún tipo de apoyo a ningún tipo de medidas que esté promoviendo el presidente. Óigame, doctor Juan, ¿sabe qué me gusta, qué me parece importante la dirigencia gremial de este momento histórico que está viviendo Colombia? Mire, Bruce McMaster en la ANDI no se dejó tentar por la candidatura presidencial. Jonathan Malagón, el del líder de los banqueros del gremio bancario, no se dejó tentar, empujado para la candidatura presidencial. Y el doctor Jaime Alberto Cabal tampoco, ¿se acuerda que estuvo ahí como al borde de tal cosa? Son tres dirigentes gremiales. Cabal, mucha barra tiene. Son tres dirigentes gremiales que no se dejaron empujar, y doña Darcy todos los días suma un candidato, y estos tres los tiene que sacar porque nunca cruzaron el Rubicón, doña Darcy. Ni Cabal, ni McMaster, ni Malagón. Claro, pero eso ha dependido de los afiliados que los han rodeado y los han protegido, porque hubo otros gremios que entregaron rapidito a sus presidentes cambio y fuera, y pusieron a unos que fueran supuestamente que tuvieran mayor interlocución o mejores relaciones con el gobierno. Eso pasó en muchos gremios, ¿se acuerdan? Petróleo. Sí, yo les quiero decir una cosa para cerrar esta entrevista, y lo digo con una profunda convicción democrática. Esto no es una simpatía personal con el doctor Cabal, ni porque le queramos hacer una atención. Es porque hay un acuerdo de la OIT y hay un artículo de la Constitución que protege a los gremios. ¿Para qué? Para que la gente tenga una voz libre.
para que los gremios cumplan un papel en la sociedad, así como reclamamos por la independencia de poderes, para que se respete la autonomía de la rama judicial y la autonomía del Congreso. Es una tarea de democracia defender los gremios en Colombia, doctor Cabal. Sí, Juan, gracias por esas palabras. La verdad es que los gremios son parte de la institucionalidad del país. Cuando hablamos de la institucionalidad, no solamente la institucionalidad pública, es la institucionalidad que construye el trabajo del día a día y la riqueza y el desarrollo del país, que está representado en los empresarios, pero que son tantos que por supuesto están representados en los gremios. Y no perder la independencia de opinión y la libertad de opinión es algo fundamental para la supervivencia de un gremio, y ese es nuestro compromiso con nuestros valores democráticos. 7:30. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Cabal. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un saludo para usted nuevamente, e igualmente para Fernando, William, Darcy y todos los integrantes de la mesa.